Este video llega desde Israel. Una joven estaba con su amigo, en un bosque cerca de su casa, solo pasando el rato y grabando contenido para sus redes. Cuando de repente algo muy extraño sucede, que hasta el día de hoy no tiene explicación. די, די, עד עכשיו השמצת אותי, כן? נמאס לי, בוא תגיד להם את האמת מאחורי הוולוגים. חברים, אני לא משוחד. תגיד את האמת, בלי לשקר. אני באמת נהנה, באמת, שלא תבינו, רק אל תרביצי לי, סתם לא. אני באמת נהנה. אני באמת נהנה. אימא'לה. Los dos amigos no se dan cuenta de que una extraña figura blanca y traslúcida parece flotar justo detrás de ellos. Luego uno de ellos ve una figura oscura y sombría a la derecha, todos miran, y ven lo que describen como una sombra negra corriendo hacia el bosque. De acuerdo con ellos, la figura blanca captada en cámara se movía en la misma dirección en donde vieron a la sombra oscura. Y no está de más decir que ellos están aterrados con lo que captaron y que era lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese solitario lugar. ¿Será posible que esta aparición esté ligada a la otra entidad de sombra que ellos vieron, y que lamentablemente no quedó captada en cámara? ¿Qué crees que era lo que estaba sucediendo ahí? Santiago es un corredor de bienes raíces, básicamente, compra, renueva y vende casas. Para él visitar casas todos los días es parte de su rutina. Sin embargo, hay una casa que hasta el día de hoy recuerda, y en sus propias palabras, nunca volvería ahí. La familia que vivía en esa casa, de repente la abandonó una noche, se llevaron lo que pudieron y no volvieron más, porque de acuerdo con ellos, vivieron el constante acoso de algo aterrador, y decidieron que tuvieron suficiente. Es así que Santiago visita la casa, y está grabando los interiores para venderla como usualmente hace, pero en el transcurso de su recorrido, algo inquietante ocurre. Me da lo mismo, pero una de las cosas que me dijeron los señores es que una de las razones que empezaron a notar ellos que un montón de insectos vinieron a esta casa. En todas las partes de la casa hay insectos, miles de insectos. Lo cual es raro porque esta casa es una casa que es prácticamente nueva, no tenía por qué haber ningún tipo de insectos. Estamos en la cocina, se puede ver cómo ellos vaciaron toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto, no han vuelto por esta casa. Yo no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. Oh, esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. Hay un olor extraño, como podrido, en este área de la casa. Este es el otro cuarto, pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Bastante raro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aquí en la pared. Hay unas marcas en la casa, en varias áreas. Es como serían marcas, uñas de alguien que ha raspado, o definitivamente son algo raro que están rayadas las paredes en varias áreas. Esa es la... ok. Esta es la parte de arriba, es extraño, la verdad. Este es el otro
el otro, hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac. Es muy extraño. En este punto, él vive algo que lo fuerza a dejar el lugar inmediatamente. Y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos 2-3 años y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la abandonaron a las 2 de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar el vídeo y ver, un poquito, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy, muy interesante. Y mejor me voy saliendo ya de la casa. Esta silla moviéndose por sí sola fue la última alerta que este hombre necesitaba para confirmar sus sospechas, y de hecho algo siniestro habita esa casa. Entonces decide salir en el acto. Los insectos en lugares inesperados, el olor a podrido por toda la casa, y finalmente esa pequeña actividad en la silla, algunos dirían que son signos de que alguna entidad demoníaca se ha posesionado de la casa, y quizás no estén equivocados. De todos modos eres libre de sacar tus propias conclusiones. Un inquietante video captado por cámaras de seguridad en una calle te dejará intrigado. Compartido por Sitio Paranormal, en Twitter, algunos dicen que podría ser un legítimo fantasma captado en cámara. Echa un vistazo. Inesperadamente una figura transparente aparece de la nada. Si ves bien parece materializarse de un auto aparcado, pero, curiosamente la puerta del auto permanece cerrada, desafiando cualquier explicación racional. ¿Tú qué piensas? ¿Será una aparición real, o tal vez un fallo en la cámara? Ahora un poco de terror japonés. Un par de amigos fueron a explorar un complejo de departamentos que luce totalmente abandonado. Al parecer, leyendas locales hablan de inusuales avistamientos, y por la razón que sea, se dice que en este lugar parece haber una puerta de enlace al más allá. Intrigados por estas historias, los dos hombres empezaron su aventura, tomándose un buen tiempo en explorar este lugar. Ellos no veían nada, pero continuaron con su exploración. En un punto algo los sobresaltó, y salieron de allí tan rápido como pudieron. Revisando las imágenes, podemos ver que al parecer algo más estaba con ellos, a pesar de que no lo vieron en su momento. La figura alta parece estar parada ahí, quizás mirándolos. Pero hay más. Mira a la aparición en uno de los pisos superiores, mirando hacia abajo, desde una de las barandillas. Y después, se logra avistar otra curiosa sombra extraña.
¿Lograste verlo? Es intrigante, ¿cuántas almas perdidas podrían deambular por ese lugar? Este es un pequeño fragmento de una investigación hecha por Urbex Hill en un cementerio. Esta increíble captura fue hecha con una cámara estática apuntando a lo que parece ser un mausoleo. Se puede ver algo extraño flotando hacia el edificio. Una masa oscura y espeluznante aparece desde detrás de los árboles e increíblemente fluye hacia arriba. Se ve como un objeto sólido, que se mueve de una manera antinatural y simplemente desaparece antes de llegar a la ventana. Muchos aseguran que esta es una aparición fantasmal. ¿Será posible?